¿Qué es una atadura celestial en Jujutsu Kaisen? En Jujutsu Kaisen no todo el poder se obtiene entrenando o gracias a la energía maldita, y es que algunos nacen con una maldición impuesta desde el inicio. Una atadura celestial es una restricción impuesta al nacer que limita drásticamente un aspecto del hechicero a cambio de potenciar otro. No es algo que se pueda elegir ni romper, es un intercambio absoluto. Ejemplos claros son Maki Zenin o Toshi Fushiguro. Al nacer sin energía maldita, sus cuerpos fueron llevados a los límites humanos, otorgándole fuerza, velocidad, reflejos y sentidos superagudizados, además de una resistencia excepcional. También existe el caso opuesto, como Mei Mei explica, personas con enormes cantidades de energía maldita, pero con cuerpos frágiles o poco aptos para el combate físico. La clave de la atadura celestial es el equilibrio. Cuanto más grande es la pérdida, mayor es la ganancia. Por eso, estos individuos rompen las reglas normales del Jujutsu y son tan difíciles de predecir, al mismo tiempo que invaluables. En resumen, una atadura celestial es un pacto impuesto por el destino donde perderlo todo en un aspecto puede dártelo en otro. ¿Qué es la expansión de dominio? Se sorprenderían si supieran la cantidad de personas que no terminan de entender algunas de las técnicas que se ven en Jujutsu Kaisen. La complejidad de la serie y diversidad de técnicas no la pone fácil, y a continuación te explicaré una de ellas. En Jujutsu Kaisen, la técnica más peligrosa para un hechicero es la expansión de dominio. Pero ¿cómo funciona realmente? Una expansión de dominio es una técnica de alto nivel donde el hechicero construye una barrera y materializa en su interior su técnica maldita innata. Dentro de ese espacio, el usuario obtiene una ventaja absoluta gracias al efecto de impacto garantizado. Su técnica golpea automáticamente al enemigo. Esto ocurre porque el dominio fusiona el espacio con la técnica, eliminando la necesidad de apuntar o acertar. Por eso, quedar atrapado en uno, en muchos casos, suele significar la derrota inmediata. Ahora bien, sí puede contrarrestarse. La forma más directa es usar otra expansión de dominio. El dominio más refinado y con mayor control de energía se impone sobre el otro. Otra opción es el dominio simple, una técnica defensiva que neutraliza temporalmente el impacto garantizado, aunque no otorga ventaja ofensiva. También existe la amplificación de dominio, que envuelve el cuerpo con energía maldita para anular técnicas, pero limita el uso de la propia habilidad. Finalmente, algunos dominios, como el de Sukuna, no crean una barrera cerrada, sacrificando defensa a cambio de un rango devastador, como vimos en su pelea contra Majorada. En resumen, una expansión de dominio es la cúspide del Jujutsu, poder absoluto, alto riesgo y la diferencia entre vivir o morir. ¿Quién o qué es Tengen en Jujutsu Kaisen y por qué luce así? Tengen es un hechicero ancestral y el pilar del Jujutsu moderno. Su función principal es mantener las barreras que protegen las escuelas y regulan el flujo de energía maldita. Su técnica innata es el dominio absoluto de las barreras, pero su técnica ritual es la inmortalidad. Tengen no puede morir por causas naturales, aunque su cuerpo sigue evolucionando con el paso del tiempo. Para evitar perder su humanidad, Tengen debe fusionarse cada cierto tiempo con un recipiente de plasma estelar, una persona compatible cuya energía permite reiniciar su evolución y mantener su forma humana. Cuando esta fusión fracasa, Tengen trasciende. Su cuerpo y mente dejan de ser humanos y se acercan más a la existencia de una maldición, lo que explica su apariencia extraña y no humana. Aún así, mientras conserve su conciencia, sigue siendo esencial para la estabilidad del mundo del Jujutsu. Y por si se lo preguntan, el verdadero aspecto de Tengen, la cual es mujer aunque su nombre parezca más masculino, es este. ¿Qué son los rituales inversos? Seguimos explicando cosas de Jujutsu Kaisen que incluso nuevos fans que miran la serie, por más que les gusta, no pueden comprender muy bien por su complejidad. En Jujutsu Kaisen, la mayoría de los hechiceros usan energía maldita para destruir, pero existe una técnica que hace exactamente lo contrario. Los llamados rituales inversos, conocidos oficialmente como técnica maldita inversa, consisten en convertir energía maldita negativa en energía positiva. Esto se logra al multiplicar energía negativa consigo misma, un proceso extremadamente complejo y peligroso que incluso a los hechiceros más fuertes como Satoru Gojo le tomó tiempo dominar. La energía positiva resultante se usa principalmente para curar el cuerpo, regenerando órganos, huesos e incluso heridas mortales. Por eso, solo unos pocos hechiceros de élite como Gojo, Yuta Okkotsu o Sukuna pueden usarla con precisión.
También está el caso de Yoko, quien gracias a usar rituales inversos era tan valiosa que no la mandaban a misiones para cuidar de ella. Además de curar, esta técnica es letal para las maldiciones, puesto que están formadas únicamente por energía negativa. Al entrar en contacto con energía positiva, son destruidas desde su núcleo. Sin embargo, también tiene sus limitaciones, consume mucha energía, requiere concentración absoluta y no puede regenerar el alma, por lo que ciertos daños son irreversibles.